Dios les bendiga en esta hora a todos los seguidores de Avanzando TV. Bueno, una vez más para mí es un privilegio y una bendición poder llegar a cada uno de ustedes a través de este canal y poder compartir, por supuesto, lo más hermoso, el consejo de la bendita palabra del Señor. Una vez más, saludos a todos en América, en Oceanía, en África, en Asia y aquí, por supuesto, en Europa. Bien, hoy deseo compartir con ustedes una reflexión de la palabra y lo encontramos allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 13. San Marcos 13:13 dice de la siguiente manera: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Compartiré con ustedes bajo el tema señales de los que son fieles. Señales de los que son fieles. Así como el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. También las personas dan señales si son fieles o si son infieles. Una palabra muy preciosa que yo espero escuchar aquel día que estemos allá, cuando hayamos ya terminado nuestro tiempo de estadía en esta tierra, en el reino de los cielos. Lo que nos dice la Biblia es aquello que dijo el Señor acerca de la parábola de los talentos, cuando Él dijo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Miremos que el Señor no es que nos pida tanto, no es que nos pida mucho, pero lo que sí desea Dios es que seamos obedientes. Obediente es fiel. Maravilloso es el nombre del Señor. Y en este versículo que acabamos de leer, por supuesto no vamos a hablar de muchas porque no alcanzaríamos en este tiempo, pero solo vamos a hablar de dos señales que encontramos aquí en este versículo de la palabra del Señor, en San Marcos 13, versículo 13. Ahora, una de las primeras señales que el Señor habla es la siguiente. Dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Entonces, en este versículo encontramos dos señales. ¿Cuál es la primera? La primera es que no vamos a ser bien queridos, bien apreciados, ni tampoco vamos a ser bien amados. Me viene a la memoria en una ocasión, en uno de los sermones, cuando el Señor Jesucristo dijo: ay, cuando los hombres hablen todo bien de vosotros. ¿Qué nos muestra eso? Esto es un campanazo de alerta. Esto es algo como para que aquella creyente y aquel creyente que conoce las Escrituras y que es espiritual piense cómo se mueve su mundo a su alrededor. Somos aceptados por todo el mundo. En la casa, toda la familia, en toda parte somos aceptados. Piense, si usted es un evangelista, es un profeta, es un maestro, es un pastor, es un líder, es alguien que le sirve al Señor de una forma u otra, ¿cómo es su círculo familiar o de amigos? ¿Qué representa usted para ellos? ¿Todos lo aman? Por supuesto, la Biblia no está diciendo que va a ser todo el mundo, porque al Señor Jesucristo, pues el mundo entero en su tiempo lo odiaba, pero Él tenía allí los discípulos y había muchos más. Había un grupo, por supuesto, era una minoría.
Siempre hay un grupo y siempre cuando miramos por la Biblia es una minoría. Por ejemplo, hablemos un poquito del profeta Elías. Se dice que eran más de 400 profetas de Baal. Muchos más, casi 800 en aquella ocasión. Sin embargo, Elías, cuando lo miramos, estaba solo allí. Recuerde, no siempre los que son mayoría tienen la razón. Entonces esto nos lleva a entender. Hoy Dios ha levantado muchos hombres y muchas personas. ¿Cómo es la situación de esas personas con su prójimo? ¿Todos lo aman? Por supuesto que bíblicamente una de las señales es que seremos aborrecidos de mucha gente, y todo por causa ¿qué? Del nombre del Señor. Ahora, esto es cuando se es fiel, cuando se es íntegro de verdad. Porque si la persona es acomodada, si el ministro es acomodado, si el pastor es acomodado, si el que le sirve a Dios es acomodado y le da a la gente lo que la gente quiere, más no lo que Dios quiere darle a la gente. Porque esto depende mucho. ¿A quién le da gusto? ¿Le da gusto a Dios o le da gusto a la persona, a la iglesia? Todos nosotros somos conscientes que los hijos de Dios somos salvos para darle gusto a Dios, o sea, para glorificar a Dios, para honrar a Dios y para siempre decir la verdad. Esto representa en mucha gente un malestar, porque a la mayoría de los seres humanos no les gusta y no nos gusta que nos digan la verdad. La gente se siente incómoda. Y que hablar del diablo, de Satanás, de los demonios, que el Señor reprenda, se sienten incómodos. Porque el enemigo quisiera que nunca aquel hombre o mujer que la iglesia habláramos acerca del pecado y de todas aquellas cosas. A él le gustaría que la gente estuviera adormecida, que la gente estuviera pasiva, que la gente estuviera tranquila, que la gente dijera no se preocupe, Dios la ama, Dios te ama, así que tranquila, tranquilo, sigue el rumbo de tu vida. Pero cuando alguien es fiel, una esposa fiel, un esposo fiel, un hijo fiel, un creyente fiel, un siervo fiel, un pastor fiel, amada iglesia del Señor, amado hermano y hermana, la Biblia dice que va a tener problemas, que va a tener dificultades, que va a haber persecución. Y créanme, el que no es espiritual y el que no entiende y el que realmente tiene una venda, esa persona no te va a querer mucho. Y te vas a ganar algunos sobrenombres, tal vez, qué sé yo. Entonces hay que tener cuidado. Esa es una señal cuando la persona es fiel. Porque usted, donde quiera que esté, usted es luz. Y donde quiera que usted y yo estemos, somos sal. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que si usted es luz y usted es sal en medio de las tinieblas, no crea que las tinieblas se van a sentir muy contentas. No. Allí va a haber un malestar. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces, cuántas veces Dios le ha abierto una puerta y le ha dado un buen trabajo, le ha dado un buen empleo, usted está en un buen lugar y usted contenta y contento, y todos los que están alrededor no les pasa nada, pero a usted le están haciendo la guerra. A usted le hace la guerra al enemigo, usted tiene un problema, usted tiene una dificultad. Todos esos pasamos antes de salir a servirle al Señor. Pase por todo eso. Lloraba y le decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y esa gente tranquila, porque claro, si son tinieblas, si están alejados, el enemigo los deja tranquilos, pues ¿para qué los va a atormentar? ¿Para qué los va a perseguir? El enemigo no va a perseguir a aquellos que realmente no tienen comunión con Dios, que están alejados de Dios, que están apartados de Dios. Él no los va, ¿para qué los va a perseguir? Él persigue a aquellos que son fieles. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que entre en tribulación, que entre en angustia, que entre en tristeza, que en algún momento piense y diga, no vale la pena,
Yo he escuchado mucho creyente fiel decir así. ¿Qué me he ganado yo con ayunar? ¿Qué me he ganado yo con orar? ¿Qué me he ganado con haber nacido en el Evangelio? Con ser tan santa, con ser tan santo, con tratar de obedecer a Dios. Mire, soy fiel con esto, soy fiel con aquello, con todo soy fiel. ¿Y por qué? Y esa gente que es infiel, uno no ve que le pasa nada. ¿No ha escuchado eso, amado hermano y amada hermana? Mire, ellos que son infieles con esto, que aquí, que yo he escuchado mucho creyente, y esa gente vive como si nada le pasara. ¿Y por qué a mí me pasa eso? ¿Y qué quiere que le pase? Si es una señal de los que son fieles. ¿No lo dice la palabra del Señor? Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. El enemigo le va a aborrecer. Y como usted no lo ve, él le va a levantar persecución. O sea, él le va a levantar personas. Tu cónyuge, tu jefe, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu vecina. Mucha gente. ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacerte salir de los cabales. Que sea infiel. ¿Cuál fue el propósito de Satanás con Job? Extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué? Porque él era fiel. ¿Y por qué lo persiguió? Porque él era fiel. Satanás, que se lo reprende, los demonios no van a perseguir a los infieles. ¿Para qué va a perseguir a una persona que es infiel? Si él dice, de todas maneras está atado con un vicio, con un hábito, con alguna situación, él la deja quieta, dejémosla así quietita, que siga así, con esa venda. Pero el que es fiel, el que ha entendido, el que tiene convicciones claras, el que conoce la palabra, el que quiere obedecer, el que quiere servir, entonces va a ser perseguido. Esa es una señal. Pero hay otra. Dice, de todos por causa de mí no, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es la segunda señal? Es perseverante. Yo he conocido personas y con muchas dificultades, con problemas. Recuerdo en una ocasión una mujer cristiana, de tantas que conocí. Pero esa mujer, desde que se convirtió, el esposo se levantó, que no podía ir al culto, que cuidado con dar una ofrenda en la iglesia, que un odio terrible contra esa mujer. Pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, hasta ahora van 40 años. Yo conozco ese caso. Y esa mujer, fiel. Ahí está sirviéndole al Señor. Fiel a Dios, fiel a lo del Señor, obediente. Nunca. ¿Por qué? Porque alabado sea Dios, de las señales, es que esa gente es persistente, permanente, perseverante. Porque el Señor lo dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no dijo, ¿y sabe por qué dijo que hay que perseverar? Porque nos vamos a encontrar en situaciones, en encrucijadas. Nos vamos a encontrar en momentos de crisis, de problemas, de muchas dificultades de diferente índole. Recuerde que esto es una guerra y el enemigo nos va a tirar por toda parte. Y si ve que por un lado no puede, porque esa puerta se le cierra, pues él va a esperar otra endija a ver qué puerta se le abre y también va a mirar a quién utiliza. Usted no se ha dado cuenta que hay gente a veces que no tendría por qué hablarle así, ni por qué comportarse así, y con usted se ha comportado de una manera que no debería hacerlo, y usted dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? No, es que detrás de todo eso hay una obra demoníaca, hay una obra perversa. Detrás de todo eso hay una persecución. ¿Pero qué hace la creyente y el creyente que es fiel? Pues cada día sigue adelante. No se da por vencida, no se da por vencido, no retrocede. Yo no sé cuál será su situación. Tal vez una situación espiritual, física, económica, familiar, qué sé yo, qué le está pasando. Hay que seguir adelante. ¿Sabe que en el año de 1988, por allá 87,
pasaba por un lugar, pero yo tenía en ese momento una cierta tribulación. Tenía un problema, estaba desanimado, desilusionado por algunas cosas. Así que yo iba en mi automóvil, en mi carro, en mi coche. Pero de repente algo como que me guió a un aviso que había allá. Y qué raro, eso se me quedó. Yo miro ese aviso y el aviso decía de la siguiente manera: cuando la marcha se pone tenaz, los tenaces marchan. En otras palabras, lo que quería decir: cuando la situación es muy dura, uno debe ser más duro que esa situación. Eso le pasa a los perseverantes, porque es una señal. Van a venir, han venido, pero ¿qué sucede? Pues hay que ser más duro y más fuerte que ese problema, que esa circunstancia, que esa situación, que esa crisis, y salir adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Son señales de aquellas personas que son fieles. Que Dios nos ayude a serle fieles. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Quiero invitarle para que reciba a Cristo en su corazón. Y si está apartado del Evangelio, que se reconcilie. Diga conmigo: Señor, gracias te doy en esta hora por esta palabra y por este consejo. Hoy te invito para que entres a mi vida y para que me ayudes, que yo pueda caminar contigo y que yo pueda obedecerte y que yo pueda hacerte fiel. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos.